Es Sociología de las Organizaciones Universitarias. Vamos a ingresar en la unidad D. Y antes de hablar del texto de Evans, me gustaría comentarles algunos cambios estructurales que han sufrido en los últimos 50, 60 años para acá las organizaciones. Sí, tenemos, por un lado, las primeras organizaciones en la mirada clásica, de tipo estructuralmente burocráticas, ¿sí? Con un sistema de jerarquías lineal, como se puede ver aquí a la izquierda, donde existe un presidente, un vicepresidente, diferentes gerentes de manera horizontal, eso sí, y bueno, luego más abajo la base, ¿no? La base operativa. Esto, bueno, es la primera forma. También Fayol es alguien que desarrolla estos conceptos, inclusive habla como un gran principio, el principio de la jerarquía y las responsabilidades en ese sentido. Pero esto va cambiando luego de la década del 50, hay diferentes cambios, no solamente organizacionales, sino que sociales, que también cambian las organizaciones. Tiene que ver mucho con algún espíritu, si se quiere, hacia perdón, más pensado socialmente hacia las libertades civiles, ¿no? En donde todo aquello que es burocrático es igualado a autoritario. Algo de razón hay en esa idea, porque bueno, como ya sabemos, habrán visto en otras materias, la burocracia particularmente es un sistema de dominación, ¿no? No lo vamos a desarrollar ahora, pero bueno, conocemos que la idea de burocracia es un sistema de dominación. Independientemente de eso, no podemos dejar de estudiarla, porque siempre la burocracia está presente en términos de pensar a la organización de una manera, pensar a la organización en su conformación estructural a través de reglas, ¿no? Siempre algún condimento burocrático tiene que haber, o debe haber, ¿no? En las organizaciones. O podemos encontrar, no sé si debe haber, pero podemos encontrar. La idea pasa ahora a pensar las organizaciones de manera más horizontal, y aparece fuertemente, no es que no existiese antes, sino que aparece fuertemente la idea de procesos. También esto es traído por nuevos elementos como la mejora continua que traen las formas de producir toyotistas, y aparece otro tipo de estructuras, digamos, la estructura antagonista durante mucho tiempo fue la estructura matricial, que es la que nos presenta Mintzberg. Ustedes ya lo leyeron. Esta forma matricial vendría a ser, para Mintzberg y para muchos autores, muchos estudiosos de las organizaciones, vendría a ser la mirada contraria hacia la mirada burocrática, ¿no? En donde la organización sí se divide en funciones, sí, de manera horizontal, pero también se divide en proyectos que atraviesan, a través de sus procesos, atraviesan todas estas funciones jerárquicas y verticales, ¿no? Aquí tenemos bueno, un poquito más la diferencia, ¿no? Acá justamente lo que comentaba sobre el sistema toyotista. El sistema toyotista también trae el primer tipo de organizaciones que se llaman también de tipo esbeltas o desengrasadas, ¿no? Que se van quitando de encima, se quitan de encima aquellos procesos en donde no agregan valor a la organización, y lo trasladan hacia proveedores. Acá podemos ver en la Toyota, donde tenemos las ensambladoras aquí, ¿no? La ensambladora, que es la Toyota, y las empresas proveedoras, ¿no? En donde hay algunos estudios que en la época dorada de la producción japonesa, que llegó hasta los 90, no es que hoy tengan una mala producción, pero el siglo de oro del Japón de alguna manera ha declinado, ¿no? Bueno, estos estudiosos, estos pensadores un poco más críticos de esta mirada organizacional, en términos de cómo esto le puede llegar a pegar o puede llegar a tener consecuencias en el trabajo, por ejemplo, en el desempleo, bueno, y todo ese tipo de cosas relacionadas con lo social, ¿no? Entonces, bueno, apareció en nuestros estudios la idea de que Toyota y muchas ensambladoras eran como el primer mundo de las organizaciones. Es decir, los que trabajaban en estas organizaciones tenían buen sueldo, buen estándar de vida, pero los que trabajaban en las proveedoras
de alguna manera vivían en un tercer mundo, para decirlo así, ¿no? En donde no tenían tantos derechos y eran explotadas por las asambleas, digamos. Esta estructura de General Motors jerárquica, donde tal vez algún tipo de explotación se daba dentro de la organización, la explotación aquí se da por fuera de las organizaciones, en donde el que tiene la sartén por el mango, de alguna forma, es la empresa ensambladora, ¿no? Fíjense también, aparece lo que el primer contexto, la primera idea de empresa en red, ¿no? Pero este es como dice aquí, el modelo de la Keiretsu, que significa pirámide, pero aparece esta idea de que existe una red en donde tiene forma de pirámide, ¿no? Fíjense, ¿no? Hay jerarquías, pero en esta red, esta forma reticular, existe una jerarquía. Entonces hay como un pasaje, digamos, todavía estamos conviviendo con la idea jerárquica, la vieja idea jerárquica, y agregándole conceptos más de flexibilidad a las organizaciones. Esto no lo ve Minzer todavía, no lo elabora demasiado Minzer cuando habla de estructura, o le elabora muy poco, ¿no? Y acá aparece sí la década ya en los 2000 para adelante, aparece la idea de empresa en red ya fuertemente, donde aparece la empresa mínima, aparición de especialistas, consultores y coaching, tercerización de procesos, tercerización de empleo y actividades, descentralización de la toma de decisiones, disminución del poder de los sindicatos por organizaciones más individuales, y ya aparece, obviamente, ya en el contexto en el que estamos ahora, la virtualidad también le da ese poder de comunicación. Fíjense cómo expresa Minzer la estructura que es ese pegamento que une a la organización. Si el pegamento antes estaba dentro de la organización, hoy existen pegamentos más débiles, es cierto, pero que unen organizaciones con organizaciones. Por eso el tema de empresa en red, y que tiene que ver con el tema de Evans, en donde habla de redes intergubernamentales. Por eso quería comentar un poco la estructura en red, en donde lo que se comunican, la estructura, se va dando dentro de diferentes redes intergubernamentales. Evans estudia las organizaciones, la problemática dada en las organizaciones estatales, ¿no? Pero esto primeramente se da en las empresas privadas, y después esto desemboca en lo que se denominó New Management Public, o Nuevo Management Público, donde aparece un proceso de adaptación de técnicas managerianas en la gestión, aparición del concepto de calidad y cliente, nuevos contratos de trabajo, línea de trabajo por proyecto, proceso de desburocratización del Estado, ¿no? El Estado empieza a desengrasarse, sobre todo en la década del 90, donde la idea de costo, ¿no? Esta idea de reducir los costos, también penetra dentro de la organización, y aparece también un poco la idea de servicios, que también lo vamos a ver con Isuani, esta idea de que bueno, el público que destinatario no es ni el pueblo, ni la gente podría llegar a ser, sino que son esos ciudadanos que esperan del Estado determinados servicios. Fíjense de qué manera se va asimilando a los reclamos que los ciudadanos pueden hacer, o los consumidores pueden hacer en una empresa privada, se traslada a los reclamos que un ciudadano puede hacer hacia las organizaciones de las empresas públicas, ¿no? Aparece esta idea de servicios, ¿no? Cómo proponer un Estado con calidad, eficiente, todos conceptos sacados de las ideas privadas, el management privado. Se manageriza el Estado de alguna forma, y entre otras cosas adapta también, adopta la idea de organización en red. Ni Evans ni Isuani lo comentan, pero también podemos agregar el hecho de que también el Estado comienza a flexibilizar sus contrataciones. Aparece la idea de contratos de trabajo relacionados con personal temporario, si se quiere, ¿no? Contratos de trabajo que no garantizan la continuidad del trabajador. Hay diferentes contratos. En Argentina tenemos el monotributo. Existen muchas formas que algunos denominan esta forma de precarización, ¿no? Pero esto también va de la mano de la construcción de estas redes. ¿Por qué? Porque aparecen determinados proyectos, ¿sí?, que pueden tener un tiempo determinado, una financiación determinada, ¿sí?, y un objetivo determinado, y cuando desaparece también, desaparece el proyecto, desaparece la organización también. Esto el Estado lo ha adoptado, sobre todo, más que nada, en las organizaciones de ciencia y técnica, pero no solamente allí, ¿sí? Entonces,
La idea de red, si bien no está tan popularizada, para decirlo de alguna manera, o tan extendida como en las organizaciones privadas, también penetra en las organizaciones públicas, que es uno de los temas importantes de la unidad D. Bien, ahora sí, nos vamos a hablar un poco más del texto de Evan, que nos habla. Bueno, primero tenemos el texto de Hall, está en el PowerPoint que nos ha dejado el profesor Isuani, que fue quien diseñó la estructura de la materia. Y ahora sí aparece la idea de órbita organizacional o las redes organizacionales, ¿no? Fíjense, esta idea, como les decía recién, el Estado, ¿no?, tomando esta estructura de redes, ¿no? Esta estructura de redes es bastante novedoso e innovador para el Estado pensar en redes, cuando fundamentalmente la estructura de red, no tienen nada que ver con las estructuras burocráticas, ¿no? Las estructuras burocráticas tienen como fin en sí mismos seguir las reglas, ¿sí? Los cambios se producen de manera más esporádica, ¿no? Las redes implican mayor agilidad, ¿no? La toma de decisiones más rápida. Sin embargo, ante un contexto muy cambiante, ¿no? Fíjense todas las variables del contexto que nos trae Hall, el Estado también tiene que incorporar cierto dinamismo, ¿no? Es como que la estructura burocrática le va generando problemas para generar un tipo de organización eficiente, ¿no?, que concuerde con las nuevas ideas del nuevo management público, que una de sus características, como dijimos recién, tiene que ver con la eficiencia dentro de las organizaciones y pensar en servicios más de calidad hacia los ciudadanos, ¿no? Fíjense cómo las organizaciones trabajan también en una estructura de tipo, si pensamos el ecosistema, ¿no?, de la escuela, tengan en cuenta que podríamos pensarlo como una red de organizaciones en donde nosotros hacemos foco, por eso se habla de la organización focal, ahora lo vamos a ver, hacemos focos en la escuela, pero sin embargo el sistema, viendo desde el punto de vista de los sistemas, podemos decir que existen organizaciones que están por fuera del sistema estudiado, que es la escuela, ¿no? Podemos decir que las otras organizaciones también son sistemas que están dentro del contexto, pero están dentro de un contexto inmediato, ¿no?, que poseen relaciones unas con otras. Antes de pasar al tema normativo y comparativo, vamos a charlar también cómo se conforman las redes. Evans habla de la conformación de redes por una idea primero del rol individual, en donde existen determinados agentes en la organización que tienen por determinados roles que tienen que ver con cuestiones más estructurales o internas, o a veces más externas. Por ejemplo, él habla del caso de aquellos que se dedican al control dentro de la organización. Van a preferir conjuntos de actividades y reglas que tengan que ver con las relaciones internas dentro de la organización. Aquellos, por ejemplo, que pueden estar en roles institucionales dentro de las organizaciones del Estado, van a preferir reglas o tipos de práctica y comportamiento que impliquen la interrelación con otro tipo de organizaciones. Es decir, dentro de las organizaciones también vamos a tener sujetos o agentes que de alguna manera se conecten con el contexto y con otras organizaciones que están dentro de la órbita organizacional, y otros tengan aspectos más de tipo interno, ¿no? Dentro de la órbita organizacional vamos a encontrar organizaciones que son normativas, que por ejemplo la escuela va a tener el Ministerio de Educación, es un tipo de organización que es normativa porque da determinadas reglas que la organización la tiene que cumplir. Aparece la idea de organización focal, ¿sí?, por ejemplo en este caso, como dijimos recién, la escuela, y aparecen organizaciones comparativas en donde, por ejemplo, otros colegios, en donde realizan determinadas prácticas pedagógicas, por ejemplo, y debido al éxito que pueden llegar a tener o no, digamos, si tienen éxito en sus prácticas de tipo pedagógicas, muy probablemente, o sería saludable que esta organización, que las demás organizaciones pudieran copiar ese modelo, ¿no?
y obviamente si no tienen éxito habría que desecharlo. Entonces aparece esta idea de las organizaciones focales, las que estamos estudiando, van a tener organizaciones que la normen, le generen normativas, y otras en las cuales se puedan comparar. Podemos decir que hay una tipo de organizaciones que atraviesan de manera vertical y otras que atraviesan a la organización focal de manera horizontal, ¿no? Existe una órbita de entrada y una órbita de salida, un proveedor, una organización está en la órbita de entrada, está dentro de la órbita de salida, por el WhatsApp. Sí, también dentro de las organizaciones estatales aparecen este tipo de organizaciones, lo vamos a ver también con el texto de Ushuani, lo vamos a relacionar mucho con este tipo de organizaciones, con este texto. Y dice, las redes interorganizacionales, un conjunto de relaciones relativamente estable, de naturaleza no jerárquica e independiente, que vincula a una variedad de actores que comparten intereses comunes en referencia a una política y que intercambian recursos para perseguir esos intereses compartidos, admitiendo que la cooperación es la mejor manera de alcanzar las metas comunes. Fíjense, relaciones estables, no jerárquica e independiente, intereses comunes dentro de prácticas de tipo política, y no podrían alcanzar las metas si no existiese cooperación entre estas redes interorganizacionales. Esto lo vamos a relacionar mucho con el texto de Ushuani, que particularmente estudia un programa en donde se deben interrelacionar muchas organizaciones estatales para cumplir ese objetivo. Vamos a ver los problemas que el autor encuentra dentro de estas redes, porque muchas veces llegan al fracaso, podríamos decir, o un relativo éxito o un relativo fracaso, podríamos decir. Demanda de construcción de objetivo mayor, que pasa a ser un valor compartido más allá de los objetivos particulares que permanecen. Vamos a ver también cómo existe una tensión entre los objetivos particulares y los del grupo, de la red, ¿no? Ello requiere establecer sitios de negociación donde se puedan confrontar y negociar las perspectivas, los valores y los intereses. Desafíos: las redes deben comprender a los actores relevantes, las redes deben generar incentivos para los actores relevantes, las redes pueden requerir de aliados para el logro de sus objetivos, la estructuración de redes requiere evaluar las capacidades operativas de los actores que involucran, una red requiere trabajar sobre su identidad, muy interesante porque cada uno tiene su identidad particular, hay que construir una identidad. Una red requiere construir una instancia de gestión del conjunto. Esto está en realidad en el texto de Ushuani, donde también habla de cómo debe trabajar una red, cuáles son los desafíos. Fíjense, activar, identificar e incorporar actores y recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la red. Activación selectiva es la identificación e incorporación de estos actores y esos recursos en el momento oportuno. Incluye la idea de desactivar también, activar, desactivar. Encuadrar, nutrir, establecer, integrar la estructura de la red, procurando que cada uno de los integrantes de la misma juegue el rol que debe jugar en el momento que debe hacerlo y en una relación con los objetivos establecidos. Movilizar, desarrollar compromisos, conciliar. Dada la diversidad de los actores involucrados, se torna necesario que las redes se construyan relaciones e interacciones que tiendan al logro de los objetivos. Muy bien, excelente. Como les decía, estas últimas filiminas corresponden al texto de Ushuani, que lo vamos a desarrollar más en profundidad, y vamos a hablar mucho sobre esta idea de redes intergubernamentales.